Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando uno lee este pasaje, encuentra que es uno de los pasajes más controversiales de toda la Biblia. E inmediatamente después de este pasaje está la narración del diluvio universal, que no era el primer diluvio. Había habido otro diluvio antes que este. Y cuando la Escritura dice aquí que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, en el original hebreo, lo que dice es el hombre Adán. Así que uno puede estar pensando que Dios está hablando a la raza humana de ese momento. No contenderá mi espíritu con el hombre que estaba en ese momento vivo. Pero la Escritura en el hebreo original nos revela que se refiere solo a Adán. Ahí la palabra de Dios está hablando de Adán. No contenderá mi espíritu con Adán para siempre, mas serán sus días 120 años. Este era el tiempo que le quedaba a Adán para arrepentirse. La Biblia no dice si Adán terminó su vida en comunión con Dios. No dice. Es más, cuando allá en el libro de Hebreos, capítulo 11, da la lista de los héroes de la fe, el escritor autorizado e inspirado por el Espíritu Santo comienza su narración de héroes de la fe con Abel. No menciona a Adán. Nada se sabe si Adán se arrepintió, mas la Biblia aquí nos está diciendo algo tremendo. Dice, no contenderá mi espíritu con Adán, dice en el original, para siempre. Esto de que los hombres comenzaron a multiplicarse, se comenzaron a multiplicar en un aspecto de lo malo. Se comenzaron a multiplicar, pero estaban tomando una dirección equivocada. Estaban tomando un rumbo errado. Era el rumbo que la raza humana estaba tomando. Y Dios hizo un acto de misericordia. Génesis capítulo 6, capítulo 7, lo que vemos es un acto de misericordia. Lo hemos visto como algo al revés, pero realmente lo que fue aquí fue un acto de amor de Dios. El amor es la cosa más importante en un creyente. Es más importante el amor que cualquier otro don. Es más importante el amor que las lenguas inclusive. El amor es la característica que Jesús tenía y que Dios quiere que cada uno de nosotros tenga. El amor es algo que produce un placer. El amor puro de Dios produce un placer. El amor carnal produce un placer malo, pero el amor de Dios produce un sano placer. Al mismo tiempo, el creyente debe vivir consciente de que el amor de Dios debe estar en su corazón. Muchas veces nosotros con nuestra actitud sacamos de nuestros corazones el amor de Dios. Y tenemos que permitir que ese amor esté ahí porque ha sido derramado en nuestros corazones. Y aunque haya sido derramado en el creyente, si yo no lo uso, si yo no lo activo, este amor no va a funcionar. Lo más hermoso de todo es que tú puedas saber que Dios te ama. Porque yo puedo dar un poco de lo que yo recibo un poco. Si yo recibo amor, puedo dar amor. Si yo tengo seguridad, puedo predicar. Si yo recibo el amor de Dios, me puedo sentir bien, porque el amor de Dios te hace sentir bien. Se necesita el amor. El alma del hombre fue diseñada para tener amor.
No solamente para tener a Cristo en el corazón, así como muy teológico, sino para tener el amor de Cristo con uno, que es lo que realmente llena. Entonces, muchas veces no sentimos ningún tipo de respaldo divino porque precisamente estamos en una posición muy teológica. Cristo está en mi corazón, ya, ahí está. Pero lo que Dios quiere realmente es que dejemos fluir el amor, que el amor de Jesús pueda fluir, que yo pueda sentir amor por Jesús. Ese es el amor más importante. Amar a Jesús y sentir amor por Jesús. Sentir dolor por sus heridas. Sentir dolor por su dolor, porque hoy todavía Jesús sufre. El cielo no es un lugar solamente de gozo hoy. El cielo también es un lugar hoy de agonía. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, los ángeles agonizaban en el cielo. Los ángeles tenían los pelos de punta, que ellos no pueden ver ese cuadro y sentirse gozosos. Ese era un cuadro donde ellos se identifican. Y ellos se identificaron con el dolor de Cristo y aún en el cielo se siente dolor. Aún en el cielo se siente agonía. De hecho, Jesús es el que más lo siente, porque dice que Él es el que intercede por nosotros. Si cuando una ovejita se va a descarriar, lo primero que hace Jesús es arrodillarse ante el Padre y empezar a clamar con angustia por esa alma. Dice que Él es el que intercede por nosotros. El mejor intercesor que tú tienes es Jesús. Así que cuando tú vayas a dejar algún vicio, cuando vayas a dejar alguna actividad negativa, cuenta con la oración de Jesús. Cuenta con la intercesión de Cristo. Él está intercediendo por ti. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti. Interesante que Jesús, siendo Dios, ruega al Padre por nosotros. Se acerca al Padre por nosotros. Y Él se coloca en el lugar del pecador. Y Dios en su justicia debería condenar al pecador. Porque Dios no puede exonerar al pecador sino a través de la justicia. Habiendo un acto de justicia. Y el acto de justicia ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo muere por mí. Ese es un acto de justicia. Él me reemplaza a mí. Por lo tanto, cuando Jesús llega a mí para orar por mí, me está reemplazando a mí. Está clamando por mí, pero no porque yo tenga virtud o algo así, sino porque Él tiene virtud. Y Él dice, yo, Señor, estoy intercediendo por Él. Así que el cielo también es un lugar de agonía. Es un lugar de sufrimiento, como también es un lugar de mucho gozo. Como es en la tierra también, un creyente puede tener mucho gozo, como también puede tener mucho sufrimiento por momentos, como Dios vaya guiando a esa persona. Entonces, este diluvio que ocurrió aquí, vemos que la tierra estaba completamente desviada. Y se revela aquí el amor de Dios. Dios no permite que toda raza humana se hunda, sino que aparece en el horizonte el amor de Dios para salvar a un grupo de personas en las cuales estábamos nosotros metidos. Eso es lo interesante del relato. Yo y tú estábamos en el arca Noé, en una célula de Sem, Cam o Jafet. Si tú eres del África, estabas en una célula de Cam. Si tú eres de Europa o de las Américas, estabas en una célula de Jafet. Y si tú eres de Israel o Arabia, estabas en una célula de Sem. De Sem, Cam y Jafet vino toda la raza humana. Si Sem, Cam y Jafet hubieran muerto ahí, nosotros hubiéramos muerto ahí. Porque mi célula estaba ahí. Ahí estaba. Tu célula estaba ahí. Con lo que tú te formaste hoy, estaba en el arca de Noé. Gloria a Dios. Tu abuelo viajó en el arca de Noé. Aleluya. Entonces nosotros muchas veces, o casi siempre, o siempre, hemos visto el arca de Noé como algo lejano a nosotros, como una historia bíblica. Inclusive algunos lo tienen por ciencia ficción.
pero en realidad es un plan de salvación. Y ahí nosotros íbamos salvos. Iban 8 personas, pero dentro de esas 8 personas iba toda la raza humana, íbamos todos nosotros montados en el arca. Dios nos salvó de la muerte. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios no creó solamente a Adán y Eva. Dios diseñó todo el plan enseguida. Dios diseñó enseguida todas las almas. Por eso dice que Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo. Porque el plan de nosotros nacimos ahora, pero desde hace mucho ya Dios nos había planeado. Y Dios se lo dice a Jeremías: Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. O sea, Dios está hablando de un tiempo antes de que Él estuviera en el vientre. ¿Qué más antes de eso? Eso es lo que Dios hace. Dios nos formó en su mente, nos diseñó en un tablero cuando diseñó a Adán. Diseñó a Adán, diseñó a Eva, diseñó a todos. Pero iban a ir naciendo poco a poco, iban naciendo. Por eso es que muchas veces los niños nacen hasta de adulterios. 2 personas adulteran, no quieren que quede embarazada ella, pero Dios permite que nazca, porque Dios necesita que la gente nazca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios cumple su plan finalmente. Gloria a Dios, sin intrometerse dentro del libre albedrío del hombre, porque el hombre es el que hace su cosa. Pero dicen: tú lo hiciste, pues entonces yo aquí tomo la autoridad para hacer esto, porque yo tengo más autoridad que tú. Aleluya. Porque si el hombre tiene autoridad, Dios tiene mucha más autoridad. Así que Dios deja que los hombres hagan lo que quieran. Pero cuando los hombres toman una ruta completamente equivocada, Dios tiene la autoridad para frenar todo. Todo avance Dios lo puede frenar. Y aquí, en este momento de la historia, frenó el avance de la raza diluviana. Ellos se llevaron una sorpresa grande porque nunca había llovido. Nunca. La tierra era regada por un vapor que subía. Era la humedad que regaba en una forma precisa, sin que hubiera excesos, porque normalmente cuando la lluvia cae mucho, daña. La medida exacta sería el vapor que subía de la tierra y todas las matas en todo el mundo quedaban bien regadas. Pero hoy no, hoy en el mundo tenemos zonas demasiado regadas, inundadas y violentadas, y otras zonas desérticas completamente donde no nace una sola planta. Desequilibrio. Ese desequilibrio vino por el pecado. El desierto aparece por el pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las espinas y los cardos aparecen por el pecado. Antes todo era regado de una forma sabia. Es como una señora que planea regar su jardín, lo planea regar, organiza 4 mangueritas, ¿cómo? Regaderas, y en ese momento ubica bien las regaderas para que reparta el agua perfectamente, y un tiempo exacto y apaga, porque ella sabe que si inunda mucho, esa gramita se va dañando. Hay que tener la medida, y la medida estaba antes del pecado. Pero una vez que el hombre peca con Adán y Eva, comienza a haber el desequilibrio ecológico, y la lluvia fue planeada en este momento para que viniera sobre la tierra el primer aguacero. Pero no era el primer diluvio, era el primer aguacero en esta dispensación. Adán no había visto nunca llover, ni ninguno, por eso no le creían a Noé, porque nadie había visto llover. Nadie había visto llover. El primer diluvio fue Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. La revelación está en la última palabra de las aguas. La palabra aguas trae la revelación. Porque aquí se nos está diciendo que cuando Dios vino aquí a reorganizar todo, estaba el planeta Tierra cubierto todo de agua. Y al mismo tiempo nos está revelando la Escritura que eso no es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque está diciendo está desordenado y vacío. O sea, si está desordenado, no era así. Dios no crea las cosas desordenadas. Dios las crea ordenadas. Estaba desordenada
porque algo sucedió, que no sabemos muy bien, algo sucedió que desordenó y vació, no quedó ni una persona viva, pero al mismo tiempo hubo una inundación. Porque si había personas, sabemos y entendemos que no eran sirenas, eran personas comunes y corrientes. Y se nos dice en la Biblia que Lucifer vivía aquí en la tierra. Cuando él pecó, vivía aquí en la tierra. Gloria a Dios. La Escritura dice, en Edén estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Así que Lucifer se paseaba por el huerto del Edén con toda piedra preciosa en su vestidura, y eso no era orgullo. Pero eso pudo colaborar con su orgullo. Porque cuando alguien es orgulloso, se enorgullece de cualquier vestido. Y si alguien es humilde, no tiene por qué enorgullecerse de ningún vestido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lucifer se fue enorgulleciendo hasta que sabemos lo que pasó. Pecó, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos que hubo un diluvio. El primer diluvio de que tenemos conocimiento en la Biblia. Este es el segundo diluvio de que tenemos conocimiento. Sin embargo, Dios prometió, una vez terminó este diluvio de Noé, prometió que nunca más inundaría la tierra. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dar un aplauso al Señor para siempre. Aleluya. La próxima destrucción de la tierra será por fuego, pero no por agua. Nunca más por agua. Ahí está el arco iris, que es un testimonio divino, un testimonio de Dios. Cuando llueve y deja de llover, aparece un arco iris, como diciendo hasta aquí. Esto está bajo el control de Dios. Dios nunca más va a permitir que haya muerte por inundación. La próxima destrucción del planeta es por fuego. Pedro lo dice en su carta, dice, los elementos desechos serán ardiendo y Dios nos dará cielos nuevos y tierras nuevas. Así que en este diluvio, esta inundación, Dios escoge a un hombre justo de esa época, Noé, cuando tenía 600 años de edad, con sus 3 hijos, cada uno de 100 años aproximadamente, y sus esposas, entraron al arca. Dice la Biblia que la madera utilizada era madera de gofer. Nadie sabe lo que es el gofer. Posiblemente era una madera bien fina que había antes del diluvio, pero con el diluvio cesó, se extinguió, como también es posible pensar que muchas plantas y muchas especies que quizá Noé no logró meter en el arca desaparecieron. De ahí la explicación de algunos huesos de dinosaurios que tenían en el tiempo de Cristo. En el tiempo de Cristo había huesos de dinosaurios prehistóricos. Estos son huesos probablemente de la época antediluviana. Este diluvio vino a la tierra en el momento exacto que Dios lo ordenó. Era un barco grandísimo, que hasta los transatlánticos modernos no pueden igualarlo en tamaño. Muy pocos barcos tienen esta dimensión poderosa. Su dimensión era 140 metros de largo, por 23 de ancho, por 14 de alto. 23 de ancho tenía este barco, o sea que más o menos esta distancia y más, un poquito más, el ancho del barco, pero el largo era 3 veces esta distancia. O sea, era un barco mucho más largo que ancho, mucho más largo que ancho y alto suficientemente como para tener 3 pisos. Dios le dijo, habrá planta baja, segundo y tercero, como los edificios de hoy. Planta baja, 2 y 3. 3 pisos, hecho en madera, calafateado con brea. Dios le dijo, ponle brea por fuera y brea por dentro. Algo moderno que todavía se utiliza hoy. No hemos encontrado muchas cosas mejores que esta. La madera sigue siendo un elemento vital. Lástima que está muy costosa y el hombre ha entendido que no puede seguir desforestando el mundo
Así que este barco tan gigantesco, Dios le ordenó que hiciera los 3 pisos y metiera ahí todos los animales, limpios e inmundos. De los limpios le dijo, mete 7 parejas de cada uno, y de los inmundos mete solo una pareja. Los matemáticos dicen que en estas dimensiones del barco podían caber 7.000 parejas de animales. Se conocen más o menos unas 250 especies de animales aproximadamente. Dios nunca le dijo a Noé que iban a perecer también los peces en el agua. Siempre le habló de aves, siempre le habló de bestias y siempre le habló de reptiles. Porque suponemos que los peces no les pasa nada con el aguacero. Pero las aves sí. Las aves, al tener 40 días constantes de lluvia permanente, ellas se pueden esconder en un arbolito, pero si el arbolito se inunda, ellas se mueren. Todas las aves del cielo murieron. No fue una lluvia común y corriente. Tuvo que ser tal y como dice la Escritura, porque las matemáticas no fallan. Dice, el año 600 de la vida de Noé, Génesis 7:11, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Da la impresión que estuviera hablando de 2 fuentes de agua. 2 fuentes de agua, una arriba y otra abajo. Pero el asunto era inundar. El nivel del agua comenzó a subir y la gente comenzó a desesperarse. Dios estaba dentro del arca, porque Dios le dice a Noé, sube tú y tu familia, ven al arca. Ellos suben al arca y ellos mismos estaban sorprendidos, porque tampoco nunca habían visto llover. Pero en la fecha exacta comenzó a caer la lluvia y la raza humana estaba siendo visitada por el poder de Dios. Dios estaba haciendo el acto de misericordia más grande que él había poder hecho para salvar, porque el propósito de Dios es salvar, y ahí estaba salvando la raza humana. Fue un acto de misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fue un acto de amor, porque Dios es un Dios de amor. Muchas veces destacamos la característica que Dios es un Dios de juicio, pero también hay que destacar la característica que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que ama. Aleluya. Gloria a Dios. Y que muchas veces parece que no entendemos lo que es la vida. ¿Cómo si me ama sucede esto? ¿Cómo si me ama esta prueba? Pablo no tenía ese problema. Estuvo en naufragio, lo azotaron, lo golpearon, estuvo entre falsos hermanos, pasó dificultades, desvelos, trasnochos y muchos problemas que tuvo Pablo, y aún a pesar de eso él sabía que Jesús lo amaba. Gloria a Dios. No se confundía, no se distraía, no dejaba de mirar a Cristo. Noé tampoco dejó de mirar a Cristo, estaba mirando a Cristo. Dios le dijo que hiciera una ventana por todo el arca para que hubiera suficiente ventilación. También le dijo que recopilara alimento para estar dentro del arca, lo cual ocupaba una parte muy grande del arca. Así que había alimento preparado para tanto animales como las pocas personas que iban en el arca. Y el barco, ubicado en un sitio específico, comenzó a llover y él comenzó a flotar. Al final de todo, este barco flotó 5 meses. Y luego cayó sobre un monte, un pico de una montaña, y allí duró 7 meses. 7 meses esperando que las aguas bajaran. Dice la Biblia que el agua superó el pico más alto, el monte Everest, la Sierra Nevada de Santa Marta y cualquier otro volcán quedaron completamente tapados. Hasta el último pico quedó tapado de agua, lo cual quiere decir que hubo agua sobre toda la tierra, tal y como dice Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que estaba la tierra y estaban las aguas cubriendo toda la tierra. O sea, un anillo de agua sobre la tierra. Porque el diluvio no pudo haber ocurrido en una sola zona.
Porque si hubiera ocurrido en una sola zona, se derramaban las aguas alrededor. El diluvio tuvo que haber ocurrido en todo el mundo, porque dice, todo pico de todo el mundo fue tapado. Los picos de América también fueron tapados. Y el barco, allí en la cima de esta montaña, duró 7 meses esperando que poco a poco, el agua fuera bajando. El aguacero duró solamente 40 días, con 40 noches. 40 es un número que significa prueba. Era una prueba. Era un tiempo difícil también para Noé. A pesar de que Dios lo ayudó bastante y lo colocó en una barca segura, una barca poderosa, que el mismo Noé con sus hijos y otras personas. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en el fuego. Oh, trayendo sanidad. Trayendo sanidad. Usted puede levantar sus manos y puede creer con su corazón que Él está aquí en esta mañana. Yo sé que está. Siento tu caminar. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo. Trayendo sanidad. Ahora usted dígale con todo su corazón. Con mi fe te alcanzaré. Te tocaré, Señor. Con mi fe te tocaré. Milagro, recibiré. Y yo sé.